Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de hoy. Soy José Luis Contreras, presidente del Comité Técnico de la Norma Referencial Internacional SG 900. Bien, tal como ponemos aquí, la única forma de conocer el valor de un proceso es justamente experimentarlo. Eso no se puede realizar hasta que no se ha realizado el proceso, con lo cual me toca el difícil papel de exponer en una hora más o menos cuál es el proceso de certificación. Vamos a ir viendo lo que significa en cada parte. Decimos crecer en clientes, que es el objetivo en el tema de consultoría, es la consecuencia de un proceso, y ese proceso justamente es lo que intenta realizar con éxito SG 900. Tras la experiencia de apoyar a más de 5.500 empresas y 7,5 millones de usuarios y haber aportado soluciones avanzadas de tecnoconocimiento a decenas de universidades y centenares de consultores, en el 2016 se nos planteó un reto que asumimos con la máxima ilusión, que era aportar a la profesión de consultoría el máximo desarrollo profesional. Y eso consiste en los siguientes 10 puntos. Primero, incrementar el posicionamiento profesional del consultor. Segundo, incrementar la confianza a clientes del consultor. Tercero, diferenciar al profesional cualificado de la competencia. Cuarto, facilitar la comunicación de las capacidades y competencias del consultor al mercado. Quinto, facilitar el uso y dominio de nuevas tecnologías profesionales. Sexto, facilitar la aplicación de conocimientos complejos de alto valor al mercado. Séptimo, posibilitar adquirir y crear nuevas soluciones que generen nuevos mercados. Facilitar el desarrollo de nuevas soluciones a clientes actuales. Desarrollar nuevas inteligencias de negocio que faciliten la comunicación con los decisores. Y dotar de carácter internacional a la profesión de consultor. Eso podríamos decir fueron los orígenes en el 2016 de lo que era el proyecto de la certificación de consultor. Ahora bien, nos encontramos que estos son los principios generales, pero luego vienen los requerimientos que nos autoexigimos a la hora de poder decir, plantear el desarrollo de la norma. ¿Cuáles fueron? El primero, hacerlo de la forma más fácil posible. El segundo, hacerlo de la forma más económica posible. Tercero, hacerlo de la forma más rápida posible. Cuarto, hacerlo de la forma más segura posible. Y quinto, hacerlo de la forma más flexible posible. Estos fueron los 5 requerimientos autoexigidos. Bien, eso es lo que da pie y la base y fundamento de lo que es la certificación de excelencia en consultor estratégico de empresa. Vamos a ver ahora un poco lo que es la introducción acerca de la certificación. Primero, estamos hablando de una certificación profesional internacional. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de un certificado de competencias. Entraremos luego más a explicar o a especificar las diferencias con los diferentes certificados, o básicamente la diferencia de un certificado de competencias. Lo segundo, ¿quién lo imparte? Lo imparte Planinnova. Es un clúster de certificaciones de excelencia de la SG 900 en el que participan patronales, diferentes asociaciones, entes públicos, empresas, etcétera, y diferentes organismos. Y cuarto, ¿quién lo certifica? Entidad certificadora independiente, que es AP+. Bien, ¿cómo crecer profesionalmente como consultor estratégico? Lo dividimos básicamente, primer paso, le llevamos crecer en cualificación. ¿Eso qué implica? Los conocimientos y metodologías competenciales que son necesarios. El segundo, crecer en capacidades. Y eso nos aporta las destrezas y tecnologías especializadas para el desarrollo profesional en consultoría. Tercero, crecer en soluciones. Integración tanto holística como sistémica que nos permite llevar esas soluciones a los clientes de forma óptima. Cuarto, crecer en solvencia. Estamos hablando de solvencia técnica y profesional evidentemente acreditada. Y quinta, crecer en clientes, que es compartir sinergias, recursos, y es lo que hablaremos justo al final, lo que es el tema de embajadores. Vamos entonces a entrar en lo que es el proceso de lo que denominamos cualificación. Decimos la palabra, cambiamos conocimientos a cualificación, porque aunque conocimientos es más
evidentemente mucho más conocido, entendemos por cualificación como la preparación necesaria para el desempeño de una actividad profesional. Y por eso de ahí el término de cualificación, que incluye los conocimientos y las metodologías competenciales. Vamos a ver de este apartado, porque vamos a ir siguiendo lo que hemos comentado, es decir, el primer apartado, el de conocimientos, cómo entramos en el punto o los puntos que componen el conocimiento y las metodologías competenciales. Primero tenemos los criterios internacionales. Tercero, la inteligencia de negocio. Cuarto, el enfoque sistémico y holístico. Cuarto, los recursos e integración con riesgos y el mapa de progreso. Empezamos por el tema de lo que entendemos por los criterios internacionales. Decimos que competencia profesional, y es importante definirlo ahora de entrada, antes de seguir la presentación, es el conjunto de conocimientos y capacidades necesarias para el desempeño profesional. Eso ya nos marca que si no conocemos el desempeño, no hemos realizado una labor de especificar qué es el desempeño, difícilmente vamos a saber cuáles son los conocimientos y capacidades necesarios. Y eso, evidentemente, cara a una norma, eso es absolutamente trascendental. Otro criterio que nos interesa también conocer es qué entendemos por certificación profesional. Aquí tenemos el criterio que sigue la SG 900, es el criterio que la OIT, como Organismo Internacional de Trabajo de Suiza, marca como definición de lo que es una certificación de competencias. Y nos dice, es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada por un profesional efectuado con base en la evaluación de sus competencias en relación con una norma. Es decir, y esto es evidentemente muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. No es lo mismo un certificado privado dado por una institución que lo que sería una norma, que es un tema que puede realizar cualquier tipo de organización, me refiero, y ya lo veremos más adelante, lo puede certificar y puede implementar una universidad, una patronal, asociaciones, etc. Seguimos. ¿Y cuáles son los criterios básicos generales en cuanto a lo que estamos hablando de los servicios profesionales? Bueno, el primero es que el profesional debe poder acreditar su solvencia profesional, lo cual es lógico, es decir, que desde el punto de vista de defensor de los conocimientos del consumidor que recibe los servicios pueda tener acceso a decir, bueno, usted cómo me demuestra su acreditación profesional. Bien, pues lo que marca la norma es que debe estar el profesional preparado para poder entregar al destinatario un sistema de valoración de conocimientos y recursos técnicos, así como su competencia y fiabilidad profesional. Eso es un certificado por tercera parte, en este caso por una entidad acreditada independiente. El segundo punto es que el profesional debe seguir una formación continua a lo largo de toda su vida profesional, en la garantía de un correcto ejercicio profesional. Y el tercero es que el profesional debe ejercer solo aquellas actividades profesionales para las que esté capacitado. Nos entra dentro del sentido común que esto es básico y estos son los criterios a nivel internacional que rigen los servicios profesionales. En la gran mayoría de países esto además está estipulado por ley. Bien que exista ya la norma o bien, si existe una situación de conflicto, es algo donde se va a morir a la hora de poder explicar esa cualificación. Visto esto, podemos pasar a decir, bueno, necesitamos, desde el punto de vista de la norma, desarrollar una nueva inteligencia de negocio para poder establecer las competencias básicas con rigor a la norma referencial, en este caso SG 900. Precisamente este es el punto que ha permitido aplicar una nueva tecnología basada en el tecnoconocimiento. Vale, la inteligencia de negocio, ¿qué compone? 4 cosas, lo que denominamos la idea. Es, primero, identificar cuáles son los procesos críticos que generan los riesgos y resultados de las empresas. Los tenemos que conocer, los tenemos que identificar y los tenemos que concretar. Después, determinar los principios y leyes generales de aplicación, que estén ampliamente contrastados mediante conocimiento científico y estructurados de forma sistémica. Tercero, establecer los requerimientos y las competencias necesarias para el desempeño profesional del consultor estratégico de empresas. Y cuarto, activar la implementación de metodologías y tecnologías más adecuadas y eficientes
para simplificar la obtención de los resultados perseguidos. Es decir, si, en este apartado es muy importante por qué unimos el apartado de tecnologías. Porque no nos basta simplemente saber el concepto y tampoco nos basta realizar ese concepto en una cantidad de horas desmesuradas. Es decir, tiene que haber una relación que es lo que llamamos eficiencia, generar el proceso con los recursos y los tiempos adecuados. El otro apartado, eso nos permite, lo que hemos comentado, tener la metodología transformacional que denominamos ICANN. ICANN procede, por un lado, de lo que es su mnemotécnica, que es aplicación inmediata del conocimiento al negocio, fonética del inglés, que significa yo puedo, y de su alcance, que es que integra aprendizaje, información, conocimientos, aplicación y normalización. Como vemos en el gráfico, lo que se realiza en el proceso es que nos permite minimizar los tiempos no productivos siguiendo las pautas europeas de priorizar y valorar la cualificación por resultados y no por horas. Eso es la forma a la hora de poder integrar, sobre todo en lo que es cualificación profesional. ¿Qué más nos permite la inteligencia de negocio? Básicamente, establecer las 5 dimensiones del consultor que le permiten liderar en el hacer. ¿Cuáles son? Mi hacer, el hacer del consultor, orientar el hacer, porque va a estar hablando con decisores y con pares donde no va a tener una jerarquía de potestad a la hora de vincular ese hacer, por lo tanto lo va a tener que saber orientar de forma adecuada, influir en el hacer con los colaboradores, gestionar el hacer y mejorar el hacer. Esas 5 Ds son las 5 dimensiones en el tema que exigible al consultor en el hacer. Luego, dentro de la inteligencia, marcamos cuál es el enfoque. Tenemos la visión holística, el pensamiento sistémico y las reglas heurísticas y algoritmos. La técnica holística es la opuesta a la técnica reduccionista, que es la que estamos acostumbrados a ver en todos los másteres. ¿Qué quiere decir? Cuando se inició en 1908 el primer máster, lo que se hizo fue decir, bueno, ¿cómo enseñamos a directivos y responsables de gestión lo que es una empresa? Y la técnica reduccionista lo que nos dice es partamos la empresa en trozos y viendo el global de los trozos estaremos entendiendo el todo de la empresa. Bien, esto desde el punto de vista profesional sabemos por experiencia que no es así, es decir, que la realidad de la empresa es mucho más compleja para entenderlo por las partes. Lo que es lógico y lo que es realmente serio es coger y decir, yo necesito entender primero el todo para poder dar sentido de forma eficiente a cada una de las partes. Ahí nos definiríamos lo que es la visión holística. El pensamiento sistémico nos permite actuar sobre lo que es el proceso de transformación del profesional. El profesional, para poder tener un proceso de transformación real, tiene que actuar sobre 3 bases. Una, el pensamiento, otra, lo que es las decisiones y otra, lo que es el hacer. Es decir, hacemos según decidimos y decidimos según pensamos. Es lo que se denomina dentro de la SG900 el PDH. Y luego tenemos las reglas heurísticas y algoritmos, que ahora entraremos un poquito más adelante a verlas. Aquí en los recursos profesionales vemos que lo que aporta la SG900 son conocimientos, criterios y fundamentos, instrumentos y destrezas. Y aporta también recursos de resolución de problemas, que son una parte las soluciones algorítmicas y otra parte las soluciones heurísticas, lo cual nos permite utilizar y generar temas a nivel de herramientas. ¿Qué entendemos? Bueno, las soluciones heurísticas es encontrar la mejor solución a partir de números, de una forma de cálculo. Sin embargo, las soluciones heurísticas son más bien inteligencias de negocio que nos permiten, sin números, encontrar la solución que nos ayuda o encontrar el camino que nos ayuda a encontrar soluciones óptimas. Por ejemplo, vamos a partir dentro de la SG900 la primera regla heurística. La primera regla heurística es que lo que nos dice la SG900 es que la empresa tiene un proceso vertebral que es común a cualquier empresa. Ya podemos estar hablando de un comercio como podemos estar hablando de Google, que es la columna vertebral, que es la que hace que la organización se coordine, se compone de estos procesos que vemos aquí: mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas. Bien,
Esto nos permite, básicamente de una forma muy simple, sin ver o entender cómo se mueve la empresa. Nos permite también diferenciar temas como son, por ejemplo, planificación e implementación. Si vemos, por ejemplo, ahora, tal como tenemos el orden puesto en pantalla, significaría a la hora de planificar es que toda empresa va al mercado, ¿para qué? Para obtener clientes. ¿Obtiene clientes mediante qué? Mediante una oferta. La oferta la realiza mediante qué? Unas actividades. Esas actividades las realiza mediante unos puestos y esos puestos los desempeñan unas personas. Como vemos en el tema de planificación, lo último que he nombrado son las personas. Sin embargo, imaginemos en el tema de implementación. Si hemos hecho bien la planificación, el tema de implementación será mucho más fácil porque podremos definir, necesitamos a estas personas para que desempeñen estos puestos, para que generen esas actividades que den lugar a esa oferta que nos permita atraer a estos clientes de este mercado. Es decir, como vemos, una regla muy simple que nos va a permitir mucho y sobre todo a la hora de poder entender y comunicarnos con las empresas y con los decisores. La concreción en el tema de la comunicación es básica. Veamos ahora esa regla, cómo la cumplimos y qué es lo que nos permite. Nos permite disponer una regla holística como la anterior, nos facilita una visión holística donde integramos los dos aspectos clave del profesional de gestión, que son las decisiones y los resultados. Y nos la integra con los indicadores de negocio, nos lo integra con los objetivos estratégicos, nos lo integra con las fuentes de riesgos y con las competencias y capacidades directivas. Vemos aquí, por ejemplo, los indicadores económicos, demanda, cifra de negocio, costes directos, gastos generales, gastos de personal. En este caso tendríamos una cuenta de resultados simplificada. ¿Cómo nos lo relaciona con el tema de mercados, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas? Vale, esta es la fuente, las fuentes que decimos de resultados y de riesgos. Todos los riesgos y todos los resultados que genera una empresa van a venir justamente de este punto que denominamos los procesos críticos de negocio. Bien, para ser competente, ¿qué tengo que tener? Las capacidades para planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar cada uno de esos procesos críticos de negocio. Y eso nos tiene que llevar a lo que es la cultura empresarial, que son los 5 retos fundamentales que serían los objetivos estratégicos: rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Cada uno de ellos necesarios, pero no por sí suficiente. Bien, tener esto también nos lleva a poder hacer este gráfico atomizado. Aquí vemos el gráfico de la SG900 en que lo tenemos en forma de átomo. ¿Por qué le llamamos átomo? Porque es el gráfico mínimo en el que podemos tener toda la información visible y que no pierda las propiedades de la empresa. Tenemos las esferas, lo que hemos dicho. Yo voy al mercado ¿para qué? Para obtener clientes. Y el objetivo de obtener clientes, ¿cuál es? La rentabilidad. Con los clientes, ¿cómo los obtengo? Mediante la oferta. ¿Y qué es lo que obtengo con ello? La reputación. La oferta, ¿cómo la realizo? A través de actividades y control. Y con ello, ¿qué tengo? La rotación de productos y servicios. También la innovación. En las actividades y control, ¿quién las desempeñan? Los puestos. Y con ello, ¿qué tengo? La racionalización. Los puestos, ¿quién los desempeñan? Las personas. Y con ello, ¿qué tengo? El rendimiento. Y las personas son las que nos van a dirigir al mercado, con ello que tengo la responsabilidad. Y vemos los cuadrados. Los cuadrados nos significan, en este caso, lo que son los temas numéricos. Por ejemplo, aquí tenemos mercado con participación y demanda. Tenemos los clientes con la cifra de negocio. La oferta que nos genera los costes directos del producto, las actividades y control, los gastos generales. Los puestos y procedimientos nos dan, bueno, los puestos, perdón, y personas nos dan los gastos de personal. Vemos aquí que aparece la palabra visión y aparece la palabra misión. ¿Qué quiere decir? Independientemente de las diferentes definiciones que nos dieron o que nos escucharon, que yo particularmente jamás llegué a entender del todo bien, la SG900 lo que hace es valorar y decir, mira, ¿cuáles son las 3 patas que suponen la visión de la empresa? Son mercado, clientes y oferta. De tal manera que si yo no tengo una visión de mercado, clientes y oferta y no tengo mercado, clientes u oferta, podemos afirmar taxativamente que no estamos hablando de una empresa. Y la misión
sería sobre los recursos, que son las actividades, los puestos y las personas, y que suponen la misión que tienen, que es hacer al que la empresa alcance su visión. Básicamente en esto hemos explicado el porqué y el para qué de lo que es la misión y visión. Los valores y lo que serían las conductas éticas estarían situados en la parte de rendimiento y en la parte de responsabilidad. Sobre todo en la parte de responsabilidad donde estaría la parte de conductas. Con lo cual, vemos el eje de la derecha. ¿Qué situación tenemos? Muy sencillo. Si mercado, clientes y ofertas son las actividades, ¿qué porcentaje damos a que el mercado cambie, los clientes cambien o las ofertas cambien? Decimos, es prácticamente el 100% de posibilidades que esto cambie. Ya podemos estar hablando de una gran superficie, podemos estar hablando de un gran cliente o podemos estar hablando de una pyme. Que esto se va a producir. Esto que me permite, muy fácil, a la hora de comunicar, justamente es el hecho de decir, tú en tu negocio, que hoy estás muy bien, que estás posicionado, que has generado un buen modelo de negocio, tienes que pensar que tus variables se van a mover, que son estas, mercado, clientes y oferta. ¿Eso qué significa? Que la empresa tiene que alinear sus actividades, puestos y personas a lo que es la visión de esa organización. Como esto hemos dicho que cambia, esto también tiene que cambiar. Y eso es lo que llamamos el hiperliderazgo, sobre todo en el tema de las pymes, donde es más difícil. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable en una pyme de saber hacia dónde va el mercado? De llevar también hacia dónde van los clientes y de saber también hacia dónde va la oferta. En las grandes y muy grandes compañías, por ejemplo, uno de los cargos que siempre me llamó mucho la atención encontrarme es el cargo de, eso solamente me lo he encontrado 2 veces y en empresas norteamericanas. Es decir, yo soy el director visionario y te entregan la tarjeta con el cargo de director visionario. ¿Qué significa visionario? Que justamente se encarga de ver estas 3 variables, cómo van y cómo están fluctuando con el tiempo y dónde se pueden encontrar. Esto, bueno, ya lo sabéis por experiencia, por lo tanto, lo pongo. ¿Qué nos permite también? Un tema muy sencillo. La SG900 aporta tecnologías que nos permiten hacer cuadros de mando básicos como es este. Vemos que aquí tenemos lo que son los objetivos en la parte superior y abajo tenemos los procesos críticos. Aquí podemos tener una escala de 1 a 10 y aquí tendríamos el global. Y esto sabemos que nos está dando una situación perfectamente clara de cómo se encuentra en estos momentos la situación de la empresa con cada uno de estos factores. Perdón. Eso nos lleva a que las capacidades claves del consultor de la empresa entran por estas competencias, que son las que hemos comentado, están los procesos críticos de negocio, que son los que están en esta parte superior, y tenemos aquí en el apartado de mercado qué es lo que debe o ayuda a gestionar dentro de la empresa, lo que serían los riesgos y oportunidades, en este caso del mercado, y marcamos 3 puntos que son los preferenciales, la demanda, la competencia y los proveedores. Tenemos los cambios en los clientes, donde es la atracción, captación y fidelización. Los tenemos en la oferta, son los precios, costes y competitividad. Los tenemos en las actividades, estructura, procesos y productividad. Y los tenemos en puestos y personas, que son liderazgo, procedimientos y competencias. También tenemos, vamos viendo que vamos siguiendo el cuadro de lo que hemos comentado al principio de esa regla heurística, que era el eje vertebral. Si seguimos, vemos también que dentro de lo que es la norma nos marca cuáles son los comportamientos éticos en cada uno de esos ejes, en mercado, en clientes, en oferta, en actividades y control, en puestos y trabajos y en personas. Esto nos ayuda, lógicamente, a poder tener una imagen global y holística y tener un alcance total de la organización. Un apartado que, lógicamente, sube mucho es el tema del compliance. La norma SG900 permite certificar a directivos y a empresas y a consultores, perdón, pero también permite la certificación en compliance. También tiene la norma en compliance que permite certificar a la empresa en compliance y a profesionales en compliance. Aquí vemos este gráfico donde tenemos dividido en lo que hemos dicho visión y misión y tenemos los riesgos con los que denominamos estratégicos, que en este caso sería de gestión, legales y penales, pero que afectan a estos 3 puntos. Y tenemos luego abajo los riesgos empresariales operativos, donde que afectan actividades, puestos y personas. ¿Qué quiere decir?
Si no realizamos actividades, no hay riesgos. Si no hay riesgos, no existe el compliance. Eso es así de sencillo. Con lo cual, hace falta también una integración. Por una parte, de lo que es el apartado de gestión de conocimiento de esos riesgos y desde el punto de vista jurídico, conocimiento también del apartado de lo que son esas actividades. ¿Qué nos hace la SG 900? Nos permite, desde un punto de vista operativo, ver, por ejemplo, los principales riesgos con los que se encuentran las empresas. Aquí tenemos el gráfico de PEZ de Ishikawa del año 1943 en lo que es el gráfico de causa-efecto. En este caso lo tenemos ampliado porque vemos que los diferentes riesgos pueden afectar también y están en relación con lo que hemos comentado, los principales objetivos estratégicos: rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Estos objetivos estratégicos, ¿por qué son importantes? Antiguamente, y poniéndole fecha, el año que marca la diferencia y a partir de ahí se produce la evolución de forma prácticamente geométrica, es 1990. Hasta 1990 se utilizaba mucho en el apartado de dirección lo que se llamaba la política del puño. ¿Qué quiere decir? Se decía, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer para ir mejor? Pues mira, tienes que vender más, tienes que comprar más barato, tienes que pagar lo más tarde posible, tienes que cobrar lo antes posible y tienes que gastar lo menos posible. Bien, eso hoy en día ya no nos sirve. Y no nos sirve porque desde 1990 las normativas y las tecnologías han cambiado muchísimo. Y eso ha producido un cambio de orientación y de responsabilidad de dirección totalmente cambiante. Los niveles de exigencia hoy en día son mucho más altos y los niveles de riesgo también. Esto lo que estamos hablando ahora son los riesgos a nivel de gestión, pero luego tenemos los riesgos legales, no penales, dentro de la organización. Y lo tenemos también enlazado a cada una de las actividades que hemos visto anteriormente. Otro factor son los riesgos penales. Los riesgos penales, el impacto es mayor, pero sin embargo, hemos de tener en cuenta que las probabilidades, sobre todo en las pymes, son menores. Es decir, es mucho más fácil encontrarse con una situación, por ejemplo, de un despido procedente, que no encontrarse con un problema de tráfico de estupefacientes o de tráfico de órganos o de tráfico de personas. Entonces, el tema legal vienen a ser aproximadamente 330 riesgos. En el caso de penal estamos hablando de 33 delitos y en el caso de la gestión, lo que contempla la SG 900 son 3.200 factores que incluyen la gestión. Lo digo para ver que lo que estamos haciendo, lógicamente, en la presentación es hacer una miniatura de lo que es todo lo que abarca el proceso de la cualificación. Eso nos lleva a que cuando estamos hablando de lo que son las competencias, si nos quedáramos en este punto que decimos las decisiones, lo tendríamos mal. ¿Por qué? Porque hace falta hoy en día muchos conocimientos técnicos de profundidad. Y el tema es cómo obtengo esos conocimientos. Y aquí es donde entra la integración de la tecnología. La tecnología nos permite la obtención de la información, el diagnóstico de la información, la interpretación de la información y la prioridad de la acción desde el punto de vista de la decisión. ¿Qué quiere decir? Que la información nos pasa un poco como con las noticias. En el momento que la información que viene de algo que se ha procesado, el valor de la noticia baja mucho. Lo mismo nos pasa con el valor de la información. No es lo mismo saber lo que ha comprado un cliente que saber lo que va a comprar un cliente, por ejemplo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto va destinado justo a lo que es la información preventiva, la información para la toma de decisiones, ¿correcto? Esto sería que nos permite tomar esas decisiones sobre qué, sobre los diferentes ámbitos de lo que es los procesos críticos con el objetivo de incrementar los resultados que tenemos en este apartado. Con lo cual, como resumen de este punto, tenemos que el mapa competencial es tener los conocimientos, criterios, instrumentos y destrezas para la obtención de la información, medición y análisis, diagnóstico, interpretación y decisión de actuación. Lógicamente, el tener esto, ¿qué quiere decir?
que estamos hablando de tener y utilizar conocimientos multidisciplinares. Bien, ello que nos va a permitir planificar, organizar, gestionar las capacidades que hemos visto anteriormente y actuar sobre el mercado, clientes y oferta. Y esto es lo que decíamos del mercado de clientes, que me viene la rentabilidad de clientes y oferta, la reputación. Este sería el gráfico básico del mapa competencial que obtenemos en la certificación de la ISG 900. Para ello, se genera un mapa de progresos durante la certificación. Ese mapa de progresos un segundo, lo tenemos aquí, por ejemplo. El primer módulo, que es este que tenemos en este apartado, nos da el módulo 1, que es ver todos los conceptos y criterios claves para la gestión y toma de decisiones. Todos los apartados, vemos en la parte de la derecha, llevan la tecnología implementada e integrada. El segundo módulo es el módulo de gestión inteligente en cuanto a la toma de decisiones e indicadores. ¿Qué quiere decir? Son los factores determinantes en el mercado. El tercer punto son, aquí lo tenemos, los clientes. Factores claves para la atracción y mantenimiento de clientes. El cuarto punto son la oferta, creación y adaptación de una oferta competitiva como esencia del negocio. Y vemos aquí el tema de los contenidos, pasamos al nivel 5, lo que estamos viendo son los contenidos que se van abordando durante la certificación, el dominio para gestionar el clima social y liderar el talento dentro de las organizaciones. Tenemos aquí lo de que es las competencias y gestión de proyectos, que en el caso de consultoría es absolutamente vital. Tenemos el apartado de lo que es planificación en el trabajo. Tenemos también el apartado de lo que es trabajo en equipo. Tenemos lo que es la planificación estratégica adecuada a la situación actual. Y tenemos luego lo que es la certificación a nivel de tecnología. Es decir, ISG 900 utiliza la tecnología de los recursos tecnológicos más avanzados y tenemos aquí el círculo básico en el que nos integramos normalmente en el ámbito de consultoría, identificación y definición del problema, obtención de la información, análisis y diagnóstico. Tenemos interpretación y conclusión, generación y presentación de soluciones, selección del plan de acción, ejecución y seguimiento. Luego tenemos lo que son ya los sistemas expertos. Bueno, el primer sistema experto que tenemos son, vamos a poner simplemente un ejemplo de cada uno de ellos, pero lo tendríamos a nivel de mercado. Bien, queremos saber cuál es el posicionamiento de productos. Dominar el posicionamiento de productos significa que yo tengo que saber y poder dar respuestas a decir, ¿son adecuadas las inversiones de la empresa? ¿Dónde puedo ahorrar? ¿Dónde debo invertir? ¿Dónde estoy invirtiendo mal? ¿Dónde no estoy invirtiendo y debería estar invirtiendo porque me está suponiendo un coste estratégico y de resultados importantes? Y para ello tenemos el posicionamiento competitivo de la empresa. Vamos a ver. El análisis de posicionamiento evalúa cómo se percibe la empresa por su mercado o segmentos de mercado, entendiendo como posicionamiento la imagen que ocupa en la mente del consumidor nuestra marca, producto o servicio. Simplifica de forma absoluta el uso de las complejas fórmulas matemáticas necesarias para obtener con rigor una visualización sencilla y fácil de interpretar de una realidad perceptual tan compleja y con múltiples dimensiones como es la visión que tiene de nosotros el mercado y la comparación respecto de la competencia. El poder disponer o no de esta información marca la diferencia en los resultados y optimización de recursos en empresas del mismo sector y mismo nivel. Fortalecer la posición competitiva de la empresa, optimización de recursos en acciones comerciales y promocionales, mayor y más rápido retorno de la inversión en la innovación en nuevos productos y servicios, disminución de tiempos y costes en análisis, diagnósticos de la información y adquisición de nuevos conocimientos. El análisis de posicionamiento de mercado se divide en dos grandes apartados, la obtención de información y la interpretación de los resultados. El sistema experto le guía paso a paso hasta la obtención de un informe de fácil comprensión que interpreta y diagnostica los datos obtenidos.
El análisis le permitirá conocer y descubrir qué lugar ocupa su producto o servicio en la mente de los consumidores, requisito imprescindible para la toma de decisiones acertadas que aseguren la consolidación y crecimiento de la empresa. El sistema es multianálisis y permite la generación de plantillas, garantizando la adaptabilidad a las necesidades que le vayan surgiendo. La creación del cuestionario es un proceso fundamental. Para realizar con éxito el cuestionario se debe seguir una metodología contrastada. Los objetivos son 3. La correcta obtención de la información. Bueno, hemos visto un poquito el sistema a nivel de posicionamiento de mercado. Hacer un posicionamiento, los que lo hayáis hecho sabéis que es uno de los apartados técnicamente más complejos que hay. Muy pocos profesionales, un porcentaje muy bajo, es capaz de hacer un posicionamiento desde el punto de vista cualitativo y de rigor amplio. Vamos ahora en el tema de clientes. Dentro de clientes, también el sistema lleva sistemas expertos que nos permiten dar respuesta a cada uno de los puntos que nos podemos encontrar. Por ejemplo, la medición y el análisis de las percepciones y expectativas del cliente. Claro, esto es muy básico. Por ejemplo, cuando cogemos y decimos cuáles son o a qué damos prioridad. Es decir, no estamos hablando de coger un Excel y realizarlo, estamos hablando de utilizar un análisis de correlación que nos diga con los recursos que tenemos qué factores son los que tocándolo vamos a incrementar ese grado de incremento de la percepción. Ya sabéis aquello de que la ecuación de que tiene que ser que las percepciones sean superiores a las expectativas. Si no, lo que genera es una frustración y, por lo tanto, una pérdida brutal de clientes. Vamos a ver un poco simplemente también una parte del funcionamiento. Sistema experto de satisfacción. Realizar un análisis de satisfacción de clientes con un sistema experto nos proporciona una disminución de costes y tiempos, una optimización de recursos, la detección de factores importantes para los clientes y nos asegura la calidad y el rigor en la interpretación de los resultados. Veamos a continuación cómo se puede realizar de forma rápida, sencilla y económica lo que hasta ahora era un proceso largo y costoso. El análisis de satisfacción de clientes se divide en 2 grandes apartados, la obtención de la información y la interpretación de los resultados. El análisis le permitirá conocer, descubrir y priorizar los factores clave para obtener la satisfacción de los clientes, requerimiento imprescindible para la consolidación y crecimiento de la empresa. El sistema experto le permite analizar diferentes departamentos, áreas, productos y servicios, garantizándole la adaptabilidad a sus necesidades. Asimismo, le permite crear un nuevo análisis, utilizar un análisis anterior como plantilla o abrir un análisis ya creado en cualquier momento y desde cualquier lugar. La creación del cuestionario es un proceso fundamental. Para realizar con éxito el cuestionario se debe seguir una metodología contrastada. Los objetivos son 3. La correcta obtención de la información, minimizar errores en las respuestas, motivar lo máximo posible al encuestado. Una vez completada la fase de obtención de la información, pasamos a la interpretación de los resultados. El sistema experto, aplicando métodos científicos y estadísticos, analiza la información y extrae las conclusiones oportunas, emitiendo en lenguaje de usuario las percepciones más o menos desordenadas por parte de los clientes en categorías manejables por la organización, aportándole la información necesaria para la toma de decisiones acertadas. El análisis nos muestra gráficamente la relación entre las expectativas y percepciones de los encuestados para cada uno de los atributos incluidos en la encuesta. Le permite observar, por ejemplo, si existen atributos con una expectativa especialmente alta que no se está logrando alcanzar. Incluye un gráfico de priorización de acciones para la mejora de la fidelización, que le permite tener una visión rápida de cuál debe ser la prioridad en la definición de acciones de corrección o mejora. Aquellos factores donde la expectativa es muy alta y la percepción muy baja son factores de alto conflicto, donde las quejas y acciones por parte de los consumidores o usuarios provocarán una alta dedicación de tiempo y recursos por parte de la organización. Esto requiere, por tanto, un alto grado de atención con el fin de evitar estos costes. El sistema orienta a la organización de forma directa y sin espacio de tiempo hacia las acciones correctivas y preventivas, ofreciendo un listado de recomendaciones de actuación de forma ordenada que le indica el orden de prioridad que debe dar a los diferentes factores incluidos en el cuestionario. Bien, hemos visto también el tema de satisfacciones como ejemplo de tecnología aplicable por la SG900. Vemos también en el tema de oferta lo que sería el tema de previsiones empresariales. Un tema, sobre todo, súper importante, porque desde el punto de vista cuantitativo, si yo quiero hacer un presupuesto de tesorería,
La parte más importante es decir, bueno, ¿cómo hago las previsiones de los ingresos? La línea superior. Bueno, aquí vemos un poco... Taller de cálculo de previsiones. Para adecuar los recursos y la calidad a los resultados, es imprescindible integrar en el proceso de toma de decisiones unas buenas previsiones de alto rigor y fiabilidad. La mejora en la fiabilidad y rigor de las previsiones empresariales se ve reflejada en un incremento de la optimización de recursos y en la calidad de la gestión. Una buena previsión que nos indique con rigor y objetividad cuáles son las expectativas y necesidades en cada una de las áreas de la empresa es la clave para adecuar y conocer si los recursos invertidos o disponibles son suficientes o no. Dentro de la empresa, las áreas que tienen un mayor peso e importancia en el proceso de crecimiento y consolidación de la empresa son ventas, producción, inversiones y compras, entre otros. En estas áreas es imprescindible el poder disponer de unas buenas previsiones. La previsión cuantitativa ha de ser dinámica, es decir, ha de adaptarse a los cambios del mercado. Por ello, es importante realizar previsiones cada cierto periodo de tiempo. Bien. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de método cuantitativo en el que todo este proceso tan lento y complejo de cálculo de previsiones se convierte en un proceso rápido y sencillo con la ayuda de un sistema experto. El sistema experto de cálculo de previsiones hace fácil el proceso de obtención de previsiones objetivas y fiables a corto plazo. La empresa es un proceso cualitativo que requiere de procesos cuantitativos, como saber cuánto hay que vender, cuánto hay que comprar o cuánto hay que pagar. Aportar rigor y alta fiabilidad a esos procesos nos permite gestionar mejor la liquidez de la empresa y optimizar nuestros recursos financieros y humanos. El sistema de cálculo de previsiones nos permite de forma sencilla aplicar la última tecnología y metodología en previsiones empresariales, trabajando con series temporales de datos y permitiendo la introducción de datos históricos, como por ejemplo las ventas mensuales de un producto o las compras trimestrales de una determinada materia prima. Las series temporales que pueden existir son infinitas, por lo que para realizar el cálculo de previsiones el sistema nos permite definir la serie temporal que vamos a usar, seleccionando la estacionalidad, es decir, a qué periodo corresponderá cada uno de los valores que vamos a introducir, aportando así más rigor en la concreción de los resultados. A partir de estos datos históricos introducidos en el sistema y que forman la serie temporal, el sistema nos calcula de forma automática las previsiones para los próximos periodos, teniendo en cuenta toda la información introducida y garantizando la máxima fiabilidad. Al tratarse de previsiones, puede existir una variación entre el valor previsto y el real. Estas variaciones se explican mediante los intervalos de confianza. El sistema nos ofrece las previsiones y nos indica también los posibles valores alcanzados por las previsiones, tanto superiores como inferiores en los intervalos de confianza del 68. Bien, hemos visto diferentes ejemplos de la aplicación. Tenemos luego, por ejemplo, lo que son auditorías internas de gestión. Auditoría integral de empresa, cuyo objetivo es facilitar a los responsables de gestión las evaluaciones y recomendaciones que les asistan en el control y mejora de sus áreas de responsabilidad, ayudándoles y simplificándoles el proceso siempre complejo de toma de decisiones acertadas. Vamos a centrarnos ahora en la auditoría integral de empresas, una de las más importantes dentro de las auditorías internas de gestión. Abarca uno de los grandes problemas de la organización actual, que es aportar una visión de conjunto que proporcione a la dirección la información necesaria para su supervisión, control y mejora. La auditoría integral de empresas le ayuda a descubrir los factores que mejoran la productividad en el área de trabajo o en la empresa y evaluar los avances logrados en el tiempo. Las nuevas tecnologías nos permiten disponer de sistemas expertos que de una manera fácil y sencilla nos proporcionan procesos sistemáticos de mejora, facilitando la visión global de la empresa y la disminución de riesgos y procesos improductivos. La auditoría integral de empresas se divide en dos grandes apartados: la cumplimentación del checklist y la interpretación de los resultados. El sistema de auditoría integral de empresas está diseñado por grandes expertos y especialistas para apoyar a los responsables en sus tareas diarias, aportándoles los conocimientos, el rigor y una metodología que les permita incrementar la eficiencia y eficacia de sus decisiones en el corto y medio plazo. El checklist, el sistema experto de auditoría integral de empresas, está dividido en 12 temas, entre ellos estratégicos, marketing, comercial y proveedores. Para cada uno de los factores que conforman estos temas se debe considerar cuál es la situación actual del área o empresa y la prioridad de cada uno de estos factores para cada empresa, en su sector en particular. Una vez cumplimentado el checklist, se obtiene de forma automática el resultado de la auditoría. Muestra la lista de factores a corregir y potenciar de forma gráfica, facilitando la visualización y comprensión.
incluye un informe preliminar donde se da valor cuantitativo a todos los factores no cuantitativos introducidos en el checklist. Con estos valores se detalla un listado de las fortalezas y debilidades detectadas, ofreciendo una mayor visión global de las actividades y el rol de responsabilidades. Para cada uno de los 12 temas del checklist, el sistema extrae un informe diagnóstico detallando los factores que representan fortalezas y debilidades, adjuntando una gráfica con las valoraciones de todos los factores y una breve descripción. Se dispone de un listado de prioridades de actuación con respecto a los factores evaluados y según su distribución en el checklist. Listar estas prioridades aumenta la motivación del grupo al orientar el tiempo, esfuerzo y acciones a mejorar y disminuir los tiempos de análisis de históricos. El sistema le permite definir las acciones que va a realizar. Bueno, hemos visto una visión también rápida de lo que es en el tema de auditorías que van integradas dentro del sistema. Tenemos un tema de lo que es la medición y el análisis y mejora del clima laboral y social. Sistema experto de clima social. El análisis de clima social es el mejor instrumento de que disponen las empresas para conocer y mejorar la motivación de sus empleados. El aumento de la motivación se ve reflejado en un incremento del rendimiento, lo que genera una mayor productividad y beneficios. Por tanto, es indispensable analizar y evaluar dichas motivaciones. Un buen diagnóstico que indique con concreción y objetividad cuáles son las expectativas y motivaciones de los individuos que integran la empresa es la clave para conocer si los recursos invertidos en este área son suficientes o no. El análisis del clima social se divide en dos grandes apartados: la obtención de la información y la interpretación de los resultados. El sistema experto le guía paso a paso hasta la obtención de un informe de fácil comprensión que interpreta y diagnostica los datos obtenidos. La motivación es algo subjetivo, por lo que existen infinitas formas de motivar. El sistema le ayuda a detectar cuáles son las más eficientes para su organización en cada momento, actuando en la continua mejora del clima social. El estudio de clima social tiene como herramienta fundamental el cuestionario que forma las encuestas en las que se evaluarán diferentes factores según el nivel y grado que queramos analizar. El sistema trae incorporados algunos modelos predefinidos para la realización del cuestionario, como por ejemplo el modelo de la calidad de vida profesional y condiciones de trabajo basados en la Organización Internacional del Trabajo y el modelo de riesgos psicosociales basados en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El sistema reduce al máximo los costes y tiempos de distribución, cumplimentación y recepción de los cuestionarios, permitiendo la realización de la encuesta por internet, teléfono o manualmente. Bien, hemos visto el clima laboral y el clima social y pasamos ahora a otro punto que es crecer en soluciones. ¿Qué hablamos cuando estamos hablando de crecer en soluciones? Tenemos y estamos acostumbrados a la forma de pensar y decidir y hacer de una forma autónoma, y cuando digo autónoma, de forma estanco. Ese pensar, decidir y hacer nos permite aplicar, por ejemplo, en el tema de poder preguntar. El consultor de éxito hace mejores preguntas y como resultado obtiene mejores respuestas. Aquí vemos, para lo que hemos dicho, para toda la columna vertebral, preguntas ya concretas, en este caso a nivel superior. Pero luego nos permite, a nivel de lo que es generarlo, a nivel de clientes, nos permite realizarlo a nivel de lo que es el tema de la oferta, nos permite realizarlo a través de lo que es el tema de actividades, nos permite realizarlo a través de puestos y personas y nos permite, por último, realizarlo a través de personas, puestos lo tenemos diferenciado y personas también. Con lo cual, siempre lo que nos va a facilitar es tener las preguntas más adecuadas de forma más concreta para cada uno de los puntos que hemos comentado. Otro apartado de que nos sirve la regla heurística es el tema de los organigramas. El organigrama es un apartado súper importante, es el modelo más básico que tiene una organización para decir que funciona. Hasta 1900, la regla que se había seguido era seguir en los organigramas la regla militar, es decir, oficial de primera, oficial de segunda, contramaestre, etc. Hoy en día, eso y por la propia interconexión con los programas de escuelas de negocio, los nombres han cambiado muchísimo. Es decir, y la forma de ejecutar se ha cambiado también de forma notoria. El sistema y la regla heurística nos permite generar organigramas mucho más claves. Esto, todos hemos visto
las entrevistas a Steve Jobs, por ejemplo, cuando decía cómo organizaba su empresa. Yo tengo que tener un sistema relativamente relativamente nada, perdón, donde pueda dedicar atención a aquello que es fundamental para la organización. Aquí tenemos un organigrama reducido, aplicándolo, y aquí un organigrama amplio. Eso que nos permite que, teniendo la atención en puntos diferentes, yo puedo estar controlando a nivel de la organización diferentes puestos que estarán todos en esa misma línea. Y luego nos permite además adaptarnos a cualquier situación de mercado. Por ejemplo, el plan de empresa en España, uno de los más conocidos y de los más adaptados, es precisamente el plan de empresa de NISA, la Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima. Pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo podemos adaptar lo que es el plan de NISA a lo que son el mapa vertebral de la organización. Lo mismo nos sucede, pues, por ejemplo, si queremos hacer a nivel de lienzo. Aquí tenemos lo que es en el tema de poder analizar lo que es vital importante, lo que es la vía vital importante y accesorio dentro de la organización. Podemos aplicarlo también en el tema de presentación de empresa. Aquí tenemos un ejemplo aplicado a IKEA. Y nos permite también encontrar si la empresa rueda o no rueda bien, lo que es las ruedas de la empresa. El sistema, la SG900, tiene docenas de ruedas que nos permiten, por ejemplo, vemos en esta que tenemos en pantalla, que está el mercado antepuesto a la rentabilidad. Con lo cual es una forma muy rápida y sobre todo muy útil de entrar en una organización, y cuando sobre todo se está haciendo los primeros pasos, no pedirle excesiva información y poderle ya dar una valoración de forma muy clara, que parece hasta casi mágica, porque le estamos pidiendo básicamente 20 respuestas del 1 al 10 que tiene que puntuar. El sistema, a partir de aquí, nos sabe definir si la empresa tiene valor estratégico, si tiene valor táctico, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, solamente pidiéndole la mínima información al responsable. Eso, como sabemos, en el tema de consultoría es básico y esencial, sobre todo en las fases de inicio. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente módulo, que ya sería el de solvencia técnica profesional. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una de las presentaciones hechas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en cámaras de comercio. ¿Qué es lo que hace la SG900 para ayudarnos en esa solvencia técnica profesional, al margen de lo que hemos visto hasta ahora? Lo que nos proporciona es que es la única norma referencial en el mundo que audita y certifica en compliance a profesionales y empresas, y dirección y consultoría de empresa. Al mismo tiempo, tenemos en el tema de decir qué es y cómo afianza la imagen profesional. Bien, es la única certificación auditada por entidad certificadora independiente. ¿Correcto? Con ello, ¿qué queremos decir? Dos cosas muy importantes: la confianza y la transparencia en la certificación. Es, imaginaros que un certificado que conocemos todos es el certificado de conducir. Bueno, que la propia autoescuela que nos forma en la conducción fuera la que nos examina. Podía ser válido, pero evidentemente es mucho más a nivel de confianza y a nivel de transparencia si la entidad que forma es diferente de la entidad que certifica. Y en este caso no es lo mismo que certifique el Ministerio de Tráfico o la Dirección General de Tráfico que el que lo haga la propia autoescuela. En este caso lo que se busca es ese criterio y ese rigor. ¿Qué entiende la SG900 por ser apto? Entiende por ser apto ser competente, con total autonomía. Es decir, aquí no estamos hablando de decir conozco el concepto. No, conozco el concepto y soy capaz de aplicarlo. Y soy capaz de aplicarlo a cualquier organización con la que yo esté trabajando. Es decir, bajamos no tan solo con los procesos, sino con los procedimientos determinantes en consultoría. Y eso nos implica tener los criterios y recursos adecuados. Y eso también es muy importante, el hecho de contar con esos recursos, lo que decíamos antes, para poder tener la eficiencia. ¿Quién lo certifica? Lo certifica AP+. ¿Vale? Este es el certificado, que es como si fuera un certificado de una ISO 9000. El certificado que hace una empresa cuando tiene la ISO 9000, que es, lo utiliza a nivel público. ¿Por qué? Porque es dar fe pública por una entidad certificadora acreditada de que tenemos esas competencias
y de que tenemos esas capacidades. Eso quiere decir que ese sello lo podemos utilizar para ponerlo en nuestra página web, lo podemos utilizar para presentar nuestras ofertas, lo podemos utilizar para todo tipo de presentación, para dar a terceros una capacidad de poder decir que estamos cualificados y reducir los tiempos y dar mayor fiabilidad a la información que damos a la hora, por ejemplo, de contratación. Otro apartado es el certificado, ¿qué nivel tiene? Para medir el valor de un certificado hay 4 aspectos que son básicos. Primero, el ámbito geográfico. En este caso es un ámbito geográfico a nivel de más de 75 países. El alcance de la aplicación es universal a nivel de empresa. La transparencia y confianza es lo que hemos comentado, es por entidad certificadora de A+, y el reconocimiento en el mercado laboral por patronales y asociaciones empresariales. Cuando hablamos, porque he hablado de la certificación, solamente puntualizar un punto. ¿Cuál es el proceso de certificación? Es un proceso vis a vis, con la persona, con el profesional. Es decir, está el auditor y está el candidato. Y a partir de aquí se genera. Esta es la cobertura en más de 75 países que tiene la certificación. Pasamos a ver cómo en el tema de crecer con clientes, por ejemplo, aquí tenemos con patronales. En este caso es una alianza entre la principal patronal de pymes de Cataluña y A+ para impulsar las competencias directivas bajo la norma SG 900. Tenemos después, en época pre-pandemia, estos son niveles de presentación que se hacen en diferentes colegios profesionales, entre ellos el de economistas, se hace la COE, se ha hecho el tema de PIMEC, en el que se informa de todas lo que puede aportar la SG 900 y por qué la SG 900 tiene ese rigor y confianza que da el ser acreditada o certificada por entidad independiente. Tenemos aquí congresos internacionales realizados, se han realizado 2. Este año no se ha podido realizar, el año pasado por el tema de la pandemia, pero que se realiza por parte también de la norma SG 900. También en relación con las universidades, aquí tenemos con la UAB, tenemos otra con la Universidad del Atlántico, tenemos otra con México. Participación en foros de excelencia, hemos participado en el primero y segundo foro de excelencia, obteniendo la mención de honor. También la relación con los temas científicos, aquí es con los premios Nobel, tuvimos oportunidad tanto de física, economía y medicina, de tener un intercambio durante 2 días, estar pues desayunando, comiendo y cenando y hablando justamente de lo que supone el tema de la cualificación y las tendencias que se están produciendo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Tenemos en los medios de comunicación, aquí tenemos con diferentes medios, simplemente a nivel de un pequeño ejemplo. Tenemos después a nivel de, este es por ejemplo el libro editado en el que participa el presidente de la Real Academia de Doctores, el Consejo Superior Europeo y diferentes doctores a nivel de diferentes también universidades, y la relevancia que puede tener o la presencia que puede tener en el tema de la red, en el tema de Internet, que aquí vemos que es 1.010.000 y esto es simplemente poner SG 900 en Google para ver ese nivel de relevancia. Después en la página web tendréis la visión 360 del sector de la consultoría, tenéis por parte de la patronal, son diferentes entrevistas realizadas en televisión pública, en TDT, y que las tenéis en la página web para que podáis profundizar sobre ella. También tenéis la visión de profesionales de consultoría, aquí es a nivel extenso me refiero a unos 15-20 minutos cada uno, porque explica también cada uno su forma y su empresa a la hora de poder actuar. Es gente que evidentemente ha recorrido el camino, por lo tanto decimos son los verdaderos expertos de la norma, porque son los que tienen la experiencia de haber hecho ese proceso. La ecuación del éxito profesional, desde el punto de vista del SG 900, son las experiencias por las competencias, y lo que hace la certificación es elevarlo a su máxima potencia. Otro aspecto que es importante es a partir de marzo o abril, la SG 900 expande su presencia a través de lo que se denominan los embajadores. Los embajadores, que serían consultores que ya están certificados, con lo cual tenemos la seguridad de que están cualificados y que pueden representar la SG 900 ofreciendo los servicios directamente a empresas. De esto, en el momento en el que salga, ya haremos presentaciones especializadas. Con lo cual, tenemos que las características de la certificación es que es un programa online individualizado
que la evaluación es con tutor permanente y evaluación programada, es decir, que se evalúa durante todo el proceso y que desde el primer momento lo podemos aplicar a nuestros casos de empresa. En todo ese proceso acompaña siempre Plan Innova, tanto del expediente del progreso, la tutoría personalizada, preparando lo que es la simulación para presentarse a la certificación, acompañamiento a nivel profesional y el DPC, Desarrollo Profesional Continuo, y los embajadores, que es lo que acabo de comentar ahora, que tendría. Con lo cual, hemos visto en este proceso el posicionamiento profesional, la confianza en clientes, la diferenciación respecto a la competencia, tecnologías profesionales, capacidades y competencias, nueva inteligencia de negocio, DPC y reconocimiento internacional. Aquí es un pequeño gráfico simplemente de lo que hemos comentado al principio. ¿Existe alternativa de mejorar el posicionamiento profesional? Más fácil, más económica, más rápida, más segura y más flexible que la SG900. Aquí es donde cada cual puede evaluar con su criterio si le merece la pena y lo que le puede aportar la SG900 en su desarrollo profesional. Eso que nos da el objetivo que buscábamos, y es lo que hemos empezado diciendo al principio de la presentación, que supone siempre una certificación, un esfuerzo en tiempos y en costes, pero lo que buscamos es que el beneficio sea mucho mayor, tanto en eficiencias, en soluciones, como en clientes. No me queda nada más. Muchísimas gracias a todos y espero para cualquier consulta que podamos estar en contacto directo. Muchas gracias y salud a todos. Un abrazo muy fuerte.